la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, el rango, el número mínimo, el número máximo, la suma de todos los datos y las cuentas. Las cuentas son el número de datos que yo puse, que son 42. Pues hace rato, si me había yo equivocado al contar los datos, Excel me corrige, ¿sabes qué, cuate? Te equivocaste, no son 41 datos, son 42 datos. Chécalo. Y aquí aparece, si se dan cuenta, lo que estoy manejando. Lo puedo poner en negritas para que no me equivoque. Entonces, estos son el resumen de todos mis datos. Algo que aún con calculadora me llevaría mínimo unos 10 minutos, con Excel lo hago en la mitad de tiempo. Y si lo tuviera yo que hacer a mano, tranquilamente hacer este procedimiento por lo menos 20 o 30 minutos. ¿Quedó claro para todos? Sí. Entonces, Sí, profesor. Sí, profesor. Me perdí un poco, pero ya entendí dónde va su punto. eh, vamos a hacer otro ejemplo. Sí, por favor. Después de este hago otro ejemplo y lo mismo y luego ya los dejo trabajar a ustedes. Bueno, con esto ¿Me ya... podría dar permiso de grabar la sesión, profesor? ¿Eso cómo lo hago? No te apures, No es no te que apures, le di en grabar. ya lo estoy grabando yo. Por un programa Ah, vale, externo, bro, pero gracias. ya lo estoy grabando. No, gracias, hermano, gracias. Es Diego, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias, hermano. Sí, perfecto. Lo que pasa, profe Samuel, es que usted puede grabar la sesión porque usted es el hospedador de la conferencia, pues. Entonces solamente usted puede darle a grabar o en su caso... Bueno, adelante. Es que no le iba a decir dónde estaba el botón de grabar, que creo que es hasta abajo, ¿no? Sí, exactamente, al lado de donde dice compartir pantalla, viene el botón de grabar. Ya lo estoy perdón, ya lo estoy grabando y les comentaba que lo voy a subir al aula, la clase de hoy. Pero si ya lo está grabando otro compañero, bueno, la redundancia no sobra. Lo que no sabía yo era cómo permitir que otra persona grabe. A eso me refería yo hace rato cuando un compañero me dijo, ¿me permite grabar? Correcto. Le busqué y no le encontré cómo permitir que otra persona grabara. Pero bueno, entonces ya aquí ustedes van chuleando, como dicen, su tablita, resaltando la media, error típico, la mediana, la desviación estándar, o sea, los valores que van a utilizar más adelante y la varianza. Nada más para que a simple golpe de vista tengan toda la información presente. ¿Qué otra cosa vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar el rango, lo señalo. El máximo y el mínimo, pues sí lo voy a utilizar. La suma, tal vez, si yo quisiera hacer a mano mis datos, y el número de datos, que es la cuenta, vuelvo a repetir, nada más es para que lo cotejen. La cuenta es el número de datos que yo estoy analizando. ¿Sí? Bueno. Eso respondería a la primera pregunta, que diéramos la media, la mediana, la moda, y la desviación estándar y la varianza. Entonces ya aquí están todos estos datos. Cabe mencionar que a veces manejar este bonche de decimales no es viable. ¿Se acuerdan que a ustedes les dije que íbamos a trabajar con 4 decimales? Si no fue a otro grupo. Si no se los dije a ustedes, se los mencioné en un momento. Sí, con 4. Vamos a manejar 4 decimales. Entonces, ¿para qué quiero tantos datos, tantos decimales? Señalando los valores, si vieron que los marqué, me voy a la parte superior, aquí donde aparecen los ceritos para correr los valores, y voy a quedarme con los decimales con los cuales voy a trabajar. Entonces le quito los decimales y me quedo con los 4 decimales que voy a trabajar. Esto por si les dejo una tarea para que no me entreguen todo el chorizo de decimales. Pues si vamos a trabajar con 4 decimales debemos reportar. Voy y corrijo y lo dejo en los 4 decimales que debo yo de entregar. El Excel redondea el último dígito a 4 decimales, si se dieron cuenta, o si se dan cuenta cuando lo estén haciendo ustedes en su plataforma.
Aquí ya todo lo que hago es chulear, o sea, si quiero que se centren mis datos, que no estén en, pegados a la derecha, los centro, y ya yo puedo entregar esta tablita. Vuelvo a repetir, como este es compatible con Word, pues si estoy haciendo un informe, pues nada más copio mi tablita, voy y la pego en Word, y se acabó. ¿Queda claro? Omito todo aquello, los curtois que por el momento no los usamos, los omito. Si no voy a usar el máximo y el mínimo, lo omito. Si no voy a usar la cuenta, Vaya. pues la omito y me llevo nada más la información valiosa, aquella que me están demandando. ¿Hasta aquí queda claro? Sí. Bueno, entonces vamos ahora Yes. a cumplir con la segunda petición que me hacían. Recuerden que tuve que desactivar el Word porque si no, no podía yo activar el Excel. Pero creo que la segunda pregunta era que hiciéramos un histograma, ¿verdad? Con estos datos, que lo presentáramos. Sí, decía eso. Voy a hacer un histograma. Para hacer un histograma, yo necesito eh, indicarle a Excel los intervalos de clase. ¿Y cómo encuentro los intervalos de clase? ¿Se acuerdan? Pues era dividir el rango. Mi rango es 57, lo voy a señalar. ¿Y en cuántos valores voy a dividir ese rango? 57. Ah, bueno. Entonces tengo 42 datos. Voy a usar la fórmula más sencilla. De la presentación que les subí hay dos formas de encontrar la cantidad de clases que voy a utilizar. Es esta de la raíz de n y otra que era 1 más 3.22 por el logaritmo decimal del número de datos. ¿Se acuerdan? Bueno, a veces... Las primeras, ¿no? Sí, a veces uno fantasea y cree que uno que Sí. No, en la presentación solo decía raíz de n. Profesor, yo le quería comentar que a mí ni me aparecen las presentaciones. están en la página, en el aula, y yo las bajo. A ver, abusados, porque para que no se acumule mucho el material en el aula virtual, yo la dejo una semana y después de una semana la borro. Entonces, si no bajas la presentación de la semana en la semana, para la siguiente semana ya no va a aparecer en el aula virtual. La borré para que pueda yo seguir sumando información para ustedes y no se quede la página muy saturada. Entonces, si ya no aparece ahorita, quiere decir que ya la borré. Si otro compañero, la última presentación, no la tienes, ojalá y te la pueda enviar un compañero. O subirla ahorita por el chat. La pueden subir por el chat la presentación y tú la bajas. ¿Sí? ¿Sí queda claro para todos? Sí. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces yo con mi calculadora voy a ver cuál es la raíz de 42. Que va a ser como 6 por 6, no 6 por 6, 36, va a ser 6 puntos y algo. Es 6.48. Como es 6.48 me voy a quedar con 6 cerrado. Entonces voy a dividir 57 entre 6. Entonces voy a poner aquí con palabras para obtener para obtener el intervalo de clases, tomo la raíz de n. ¿Sí? Entonces aquí pongo raíz con letra raíz de 40 y 42. Faltó el igual, ¿no? Al principio. Aquí. No, al principio no de raíz para sacar el cálculo directamente en la casilla. Sí, pero ya entendí. Lo puedo hacer con Excel. Ya entendí.
lo vamos a hacer con Excel para... Perdón, es que creí que quería hacer eso directamente en la casilla y No, y aparte pero ponerle de una vez los vamos haciendo hábiles a los jóvenes. Los pongo raíz igual. Entonces aquí nada más pongo, me voy a función, ¿me están siguiendo? Vamos a seguir el consejo del profesor Sí. Fernando. Entonces Sí, me sí, voy sí. aquí a donde dice funciones y busco raíz. Si no aparece, porque no la utilizo muy frecuentemente, Ay, Diosito. voy a poner todas, porque aquí por default van a aparecer las funciones que uso más recientemente. Como la raíz no la uso, ni siquiera me la da el Excel. Pero aquí aparecen todas las funciones de Excel en orden alfabético, entonces por orden alfabético me voy hasta donde esté la R. Mm, Creo que es esa donde Es dice raíz, ¿no? Raíz raíz. F1. Esa. Raíz. Esa. No, creo que no es esa. A ver, pero profesor, es que- ponga igual y en la casilla que puso a un lado de raíz igual. Dale cancelar. Ajá, denle cancelar y ponga ahí igual. Raíz, escriba raíz. es que me Nada aparece más, raíz de pi. nada más le aparece esa. Vaya. Pero debería de aparecer raíz nada más. Y No. ustedes ya le dan clic y le ponen el número. A ver, Aquí inténtenlo. aquí está. Es que es raíz cuadrada, mire. Ok. Hasta abajo está raíz cuadrada. Aquí. Y dice, devuelve la raíz Sí. cuadrada de un número. Entonces ya no. Es que también habría que especificarles que también depende de la versión que tengan de Excel, les va a aparecer con un nombre diferente. A uno les puede aparecer raíz o como a usted que le pareció R-Quad, que es de raíz cuadrada. No en todas las versiones aparece igual. Bueno, por ejemplo, en la última versión de Excel aparece nada más como raíz a secas. Perfecto, entonces es eso. De todos modos, cuando tú le acercas el cursor, te va a aparecer la descripción como le apareció al profesor, donde te dice, se devuelve la raíz cuadrada de un número. Y aquí yo lo iba a hacer con la calculadora, pero bueno, esto lo redondeamos a 6 para poder hacer la división. Lo redondeo, voy a tomar 6, entonces voy a empezar desde el valor más pequeñito que es 119, entonces aquí pongo 119 y sumo 6, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y sumo 6, 124, 125, 126, 130, 136, 136, 142, 148, 154, 160, 166, 172 y ya voy a llegar a 178, que son todos los valores, ¿sí? Este es mi límite inferior de mi marca de clase, entonces para mi información, porque Excel no lo requiere, es el límite inferior de la marca de clase, ¿sí? Pues ya que puse el límite inferior de la marca de clase, ahora de nueva cuenta me voy a datos. A ver, ¿sí me siguieron todos? ¿Hasta aquí? ¿Esos datos son los que están en perímetro? ¿Perdón? ¿Esos datos a qué pertenecen? Al tamaño del perímetro. Ok. Si sí. te das cuenta, voy desde el valor más pequeño, lo voy a poner aquí en rojo, hasta el valor más grande. Bueno,
que está aquí. Que es el rango, que el mismo Excel me lo está diciendo. Mis valores varían desde 119 centímetros hasta 176 centímetros. Profe, creo que ahí sumó mal, ¿no? En la ¿Y dónde? segunda. 119, después sigue 125. Ay, Por eso creo que le queda un número arriba en a ver, el final del límite. 125, entonces sería ¿cuánto? 125, 131. 131, 137. No, 131. $143. Ujú. A ver, ¿no hay otro error por ahí? Es que creo que sí eran 41 datos, no sé si eso también influya. Porque ahorita hice la resta con la calculadora de 53 y 94 y me da 41. No, porque tiene que ser 42. Mira, Excel te lo está contando. Ah, Sí, ok, está bien. te falta ahí meter un dato a lo mejor de todos los que venían en el PDF. Sí, si yo me hubiera Falta el equivocado 245 en la lista de números. aquí, Sí, ahí. Sí, ahí. entonces ese no lo contemplé yo cuando capturé mis datos. Fíjate. Si ese es el dato más extremo, el 140, el 245, para no desvirtuar todo eso, porque si lo ponemos, todo esto ya se va al traste, porque no lo contemplé a la hora de copiar mis datos. Si se dan cuenta, copié del 119 hasta el 176. Al final también es solo un ejemplo, ¿no? Y sirve para ejemplificar cómo funciona todo esto de Excel. Si me equivoqué en el último dato, al siguiente ejemplo lo vamos a verificar para que no tenga yo equívocos. Ya estos datos que tengo aquí solo abarcan del 119 al 176 y son 42 datos. Ya vimos cómo Excel me entrega toda la información de media, mediana, moda, cuentas. Cabe aclarar algo, por favor. Que Excel, si hay dos modas, Excel no las discrimina, solo me da una moda. Pues si hay tres modas, Excel no me dice que es trimodal, solo me va a dar una moda. Eso lo debemos de tener muy en cuenta. Excel solo me va a entregar el valor de una moda. Bien, vamos a continuar con el ejemplo. Entonces me voy ahora a datos. Activo la ventanita de datos y busco histograma. Aquí lo tengo abajo. Y le digo aceptar. Entonces me dice rango de entrada, pues van a ser todos mis datos. Creo que se equivocó. Mire, nada más dele hacia abajo en la bolita. Ah, no se equivocó, perdón. Pensé que había también agarrado la casilla que dice obtener, perdón. Luego ya voy al rango de clases. Me ubico en rango de clases y señalo las clases. Esas las tengo que sacar a mano, jóvenes. No puse rótulos, Podría haber puesto rótulos, no puse rótulos, entonces no me va a aparecer ningún rótulo en este caso.
Luego me pide el rango de salida. ¿Me van siguiendo? Sí. 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 Recuerden que siempre por default Excel me señala en una hoja nueva. Vuelvo a repetir, no es práctico, porque si lo pongo en una hoja nueva tengo que estar brincando de hoja en hoja, de hoja en hoja, aquí abajo. Entonces voy a señalar un rango de salida. De nueva cuenta le pongo acá. Yo señalo donde quiero que aparezca mi gráfico. Lo voy a poner por acá. Ah, chis. Perdón. ¿Quién sabe qué hice? No, no cambié la ventana, perdón. Es que a la hora de señalar la salida, voy a poner el rótulo para... Y ahora sí, el rango de salida no lo había yo marcado. Eso tengan ustedes mucho cuidado porque no les puede pasar lo que a mí. Si no marcan el rango de salida, Excel toma por default alguna de las dos ventanitas anteriores y cuando le dé a aceptar me va a decir que hay error. Entonces mucho cuidado en brincarse de ventanita a ventanita porque no puede uno caer en errores. Ya que veo que está activada la ventanita donde voy a señalar el rango de salida, ahora sí le doy el rango de salida. Y ahora sí. Y ahora sí. ¿Qué hice? No le señalé el gráfico. Nada más no le puse crear gráfico. Vean todos los errores que he cometido el día de hoy. Entonces, le voy a poner crear gráfico, a ver si me lo... Voy a hacerlo de nuevo. Es que no le puse, no activé la ventanita de crear gráfico. Repito, lo bueno es que ya tenemos los valores. Ahora sí señalé los rótulos. Ah, se la dejo ahí muy arriba. Sí. Ya me creo dos. Ya, aquí aparece mi histograma. De aquí en adelante todo es chulear, ¿no? Puedo borrar esto que es por default frecuencia y hacer más grande mi gráfico.
Si yo me ubico en una de las barritas y le doy con el botón izquierdo, me va a poder dar formato a serie de datos. Y voy a poner que la separación entre las columnitas sea muy pequeñita. Entonces ya tengo mi gráfico. ¿Sí queda claro para todos? Ya aquí dentro del gráfico ya puedo mover mis frecuencias. Puedo poner aquí el título, que sería perímetro. Con todos los equívocos que tuve, espero que quede la idea de cómo hacer esto. Vamos a hacer este otro ejemplo que tengo por acá. Disculpe, profe, yo tengo una duda. Sí. Es que usted sumó el número de intervalos, ¿no? Porque el número de intervalos sería 6. Porque, ¿no? No, este es para obtener el intervalo de clase, o sea, qué tan amplio va a ser el intervalo. Y va a decir de 6 centímetros en 6 centímetros. Ajá, pero es que no se sumaba la amplitud. ¿Sí? Empiezo desde el más bajito, desde el 119 y suma 6. Y luego va a 125 y suma 6. 131 y suma 6. Aquí podrías poner 119 y le pones de 119 hasta dónde va a ir, hasta 124. Pero es que a mí en amplitud me salió 9. 9. No, porque es la raíz del número de datos. Sí, pero también hay que considerar que al profesor le faltó incorporar datos. Entonces no son exactamente los mismos que tú tienes. Por eso estás viendo esa diferencia. ¿Cuántos datos tienes tú? No, es que, bueno, en la presentación decía que para hacer los intervalos se supone que le teníamos que sumar la amplitud y la amplitud era 57 entre el número de intervalos, que en este caso era 6, y me daba 9. Por eso ya no sé si le tengo que sumar el número de intervalos, o sea, 6, o le tengo que sumar la amplitud. Ya te entendí. Sí, es lo que maneja el profesor Ángel, o sea, dividir el 57 entre la raíz de esto. Sí, para que me dé la amplitud. Por Sí. eso me confundí. No, está bien. Aquí lo que hago yo es hacer un poco más detallado el comportamiento de mis datos. Si yo hago lo que hace el profesor Ángel, este número de barras se me va a reducir mucho. Hagámoslo. No pierdo absolutamente nada. Voy a poner aquí límite inferior. Y empiezo desde 119. Desde 119, y si sumo 9, ¿cuánto me da? 119 y 9 son 128. 128 más 9, 137. 137 más 9 son 146. 146 más 9 son 155. 155 más 9, 164. Y son 173. Y luego son 182. Voy a comparar mi agrupamiento de datos. Ya, aquí tomé mi criterio de dividirlo el rango entre la amplitud que yo obtuve de intervalo.
que fue 6, redondeando. Y tú lo que haces es, tomas el rango y lo divides entre las 6 para que me dé un intervalo de clase más amplio de 9 unidades. Si yo hago esto, voy a crear mi histograma. Voy a dejar la misma entrada para los datos, pero mis clases van a cambiar. Y ahora mis clases van a ser estas. El rango de salida lo voy a quitar porque si no, va a ser diferente. Y voy a poner aquí. Y voy a poner aceptar. Ya sé que mi intervalo, ahora mi histograma me lo dejó hasta arriba, lo voy a bajar y voy a comparar para ver cuál es más eficiente. Si tomar una amplitud muy grande o una amplitud pequeña. Aquí. Si nos damos cuenta, en el intervalo de arriba, yo tengo una mayor distribución de cómo se están comportando los perímetros de los árboles. Y aquí ya, el agrupamiento ya fue mucho más amplio, si te das cuenta. Aquí, al agrupar más, yo pierdo precisión en cuanto a la ubicación de la media, de la mediana y de la moda. O sea, puedo yo todavía reducir el agrupamiento y que eso me quede mucho más compacto en número de datos, pero yo preguntaría, ¿qué histograma me va a dar mayor información en referencia a cómo están comportándose los perímetros de mis arbolitos? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Porque puedo yo hacer una mayor discriminación, ¿verdad? Entonces depende cómo, recuerda que estamos en la estadística descriptiva, depende cómo quiero presentar ante quienes van a ser mis auditorios la información que yo estoy manejando. O sea, si quiero condensarla mucho, pues ocupo el criterio del profesor Ángel. Si quiero que quede mucho más explícito el comportamiento de mis datos, puedo ocupar el criterio que yo tomé aquí arriba. Ambos me van a agrupar los datos, ambos me van a dar, ¿cómo se llama? Información semejante. Aquí de nuevo cuento puedo poner perímetro. Aquí me indicaría que mi
mi valor más alto sería el 149. Si lo comparo con respecto a la media, es 147, ¿verdad? Si lo comparo con respecto a la mediana, 146, se agrupó más. Este se fue más hacia la mediana. Este se cargó un poquito más hacia el valor de la media. Y la moda, obviamente que ninguno de los dos me lo reflejó porque es 135. Y tal vez, los dos dan la misma sensación porque después de la medida central, pues ni siquiera la columna, porque al agrupar perdí la información que les comentaba yo hace un momento. Para todos quedan bien descritos los pasos para obtener las medidas de tendencia central, la moda, la mediana, etcétera, y para poder hacer un histograma. Profesor, a mí nada me gustaría preguntarle, para que esté claro para todos los alumnos, hicimos ahorita dos pasos o dos metodologías, por decirlo así, para hacer el histograma. Uno, como lo mencionaba la compañera Joana, al sumarle la amplitud, y el otro como lo hizo al principio, donde nada más se sacó la raíz cuadrada del, donde sacó nada más la raíz cuadrada y se sumó al valor, al mínimo, y se le fue sumando. Entonces, para futuras ocasiones, cualquiera de las dos es correcta, o se les tiene que especificar cómo tendrían que sacar. Ahí nada más les pido a ustedes que si les dejo una tarea me expliciten qué criterios siguieron. Okay. Al fin y al cabo, yo voy a presentar mis histogramas. Estos. Uno me presenta mayor agrupamiento de datos que el otro, pero los dos me dan la misma información, ¿sí? En cuanto a cómo está siendo distribuida el perímetro de mis árboles, o sea, donde la mayor abundancia de árboles, ¿qué perímetro tiene? Bueno, uno me dice que 149 y el otro me dice que 146. Tengo una diferencia de 3 centímetros entre uno y otro, pero debe quedarme claro que cuando yo agrupo de datos pierdo precisión en cuanto a los valores que estoy manejando por el agrupamiento de datos. Siempre que agrupo datos voy a arrastrar un error porque pierdo definición de dato a dato. ¿Queda esto claro? Vaya, si yo presentara esto ante la Semarnat, si yo lo presentara ante la Semarnat, por ejemplo, pues si se dan cuenta, a partir del 155 o antes del 137, pues el comportamiento de mis dos agrupamientos es semejante. El que agrupó más y el que agrupó menos. Aquí tengo mayor detalle en cuanto a la longitud o al número de árboles con determinada perímetro de tronco. Si se dan cuenta, aquí tengo árboles de 131 centímetros de perímetro, de 125 centímetros, y luego tengo de 137. Aquí perdí información de los de 125 y todos los agrupé en 137 centímetros. Luego aquí tengo 143 centímetros. Estos que aquí tenía yo, pues tengo aproximadamente 6 árboles de 143 centímetros en promedio. Todos estos datos de 137, 143, aquí cayeron en 146. Aquí tengo información sobre árboles de 149 centímetros. Aquí lo perdí, ¿verdad? Aquí yo no veo árboles de 149. Quedaron incluidos en los árboles de 146 centímetros. A partir de 155, más o menos viene el comportamiento igual. Luego tengo 164, pero aquí puedo definir que tengo árboles que tienen un perímetro de 161 centímetros, de 167, y todos esos en
cuando hice un agrupamiento más grueso, los ubico en 164. Luego tengo 173 y 179. Y aquí los de 179 en automático los mandé a 183, como si existieran árboles de 183 centímetros. Pero yo no tengo árboles de 183 centímetros, ¿verdad? Mi árbol más grandote es de 176. ¿Qué implica? Que cuando yo hago un agrupamiento más grueso, voy a perder finura en cuanto a la información que estoy manejando. Eso es nada más. Vamos, Ok, gracias. vamos con el ejemplo que tengo aquí arriba, antes de hacer los que les comentaba yo a ustedes, porque el tiempo está volando. Vámonos con este que tengo aquí. Dice, se preguntó la edad a 45 personas. Pues tengo la edad de 45 personas. Las tecleé en forma desordenada. Lo primero que debo de hacer es ordenar mis datos. Entonces, me voy a datos, acuérdense, señalo todos mis datos, los ordeno de mayor a menor. Puedo ordenarlos de mayor a menor, siempre por convención vamos del más pequeño al más grande. Ya tengo mis datos ordenados. Luego, qué es lo que necesito? Pues necesito la información de media, mediana, moda. Entonces, de nueva cuenta me voy a datos, análisis de datos, estadística descriptiva, acepto. Fíjense que ahora, por default, como estaba yo trabajando en los datos de abajo, de la parte inferior, siempre Excel se va a ir a lo que estaba yo trabajando previamente. Debo de tomar la precaución de borrar todo lo que yo tengo ahí, porque si no, me va a generar problemas a la hora de buscar. Entonces ya tengo estadística descriptiva. Voy a marcar el rango de entrada. Aquí voy a señalar, va a aparecer el letrerote, pero no importa. Como ejemplo, señalo todos mis datos. Le puse el rótulo en la primera columna. El rango de salida lo voy a poner aquí junto. Fíjense que no me tomé ni el trabajo de contar cuántos datos tenía. Ya Excel me lo. Ya aquí tengo mi título, lo puedo resaltar. Eh, los valores que para mí son relevantes los señalo para que no se me olviden. Esto nada más para tomarlo en consideración. Recuerden que la cuenta es el número de datos que estoy manejando. Ya tengo la mediana, la moda, el rango. Aquí voy a obtener la amplitud, pongo raíz de n, acuérdense, y pongo igual, señalo función. Si yo puedo aquí teclear
teclear raíz y ya me dice Creo que en su versión era RA Quad. raíz. Solo RA y le va a aparecer en el menú que se despliega. Ah, A usted le aparecía como R quad, así aparecía, R quad nada más, Aquí pero está. en ándale. mayúscula. Ahí, esa mera es. Pues ya aquí nada más ponemos el valor que queremos, que es 45. Cerramos el paréntesis. ¿Verdad? Recuerden que procuramos redondear. Bueno, aquí como es 6.7 lo redondearíamos a 7. Aquí voy a poner el redondeo a 7. Entonces puedo yo tomar el criterio que les mencionaba yo a ustedes, desde el valor más pequeño que es 16 hasta el valor más grande que es 7 e irlo dividiendo, e irlo poniendo de 7 en 7. Entonces pondré yo aquí, o dividir mi rango que es 38 entre 7, pero si divido 38 entre 7, ¿cuánto me queda? Voy a poner 38 entre 5.42. Recuerden que si soy fodonguillo, pues ya Excel lo hace. Pongo 38 entre 7 y Excel me lo va a dar. Es de 5.42. Me voy a ir de 5 en 5. Pues aquí pondré yo mis clases. Límite inferior. Y pondré el valor más pequeño que es 16. Voy a usar el agrupamiento más grueso, o sea, cuando tomo un menor número de intervalos de clase. ¿Cómo lo hago? Al dividir el rango, aquí le voy a poner rango sobre raíz. Y al dividir rango sobre raíz, me quedó el 42.5. Ahí se redondea hacia 5 o ese valor lo Siempre tomamos. por, por comodidad, siempre lo redondeamos a números enteros. Ok, Nada más es por comodidad, para que no manejemos números decimales en los agrupamientos. ok. Entonces son 16 más 5, ¿cuánto es? 16. 21. Ahí me lo van dictando ya. Luego 26, 31, 31, 36, 36, 31, 31, 41, 46. 7, 46. 46, 46. 51. 57, 56. 50. Estoy sumando. Ya Y ya. tengo eso. Me voy de nuevo a datos. Análisis. Histograma.
Acepto. Recuerden que Excel siempre va a guardar la información que ustedes hicieron de algún trabajo, entonces procuren borrarlo para no cometer errores. ¿Ya? Rango de entrada. Rango de las clases. Aquí estoy tomando los rótulos, si se dan cuenta lo estoy marcando. Luego el rango de salida. Activé crear gráfico. Ya está. Aquí están mis datos agrupados. Profe, una duda. Sí, adelante. Es que estoy haciéndolo igual en mi Excel y me aparecía que el rango de clases y el rango de entrada se sobreponían. ¿No eran lo mismo? No, es que te has de haber quedado con los datos previos. Procura, te regresas y borras las, los valores que tenías previamente, porque si no, Excel te va a decir que quiere reemplazar los datos que usaste en los ejemplos anteriores. Ah, ok, gracias. Hay que tener mucha precaución con eso, ¿eh? Ya lo mencioné en dos ocasiones, pero no sobra. O sea, siempre debemos de tener muy claro que mis ventanas deben de estar en blanco, que debo ir señalando en la ventana de datos los datos, en la ventana de las clases, señalar que voy a poner en una área de mi hoja de Excel mi gráfico, porque si no me lo va a mandar por default, me lo va a mandar a otra hoja. Pues ya que tengo esto, recuerden, para poder, con esta opción pueden ustedes darles colores a las barritas, pueden chulear sus gráficos. En este caso nada más lo estoy ocupando para hacer las barras, para disminuir el espacio entre barras. Aquí lo hice exagerado, pero bueno, aquí, si lo hago muy cerrado, quedarían mis barritas en mi histograma. La frecuencia, y aquí sería suplo lo de histograma, que eso me va a dar siempre por default, y pongo quedar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Les recuerdo que siempre que agrupo datos voy a perder precisión en cuanto a cómo se están comportando estos. Reitero que siempre que me den Excel datos, conviene que yo disminuya el número de decimales que me da Excel. Comentario pertinente para todos. De acuerdo a el modelo de calculadora que yo utilicé, hay calculadoras que trabajan después del punto decimal con 6 dígitos, otras con 9 y otras con 12, dependiendo del modelo y de la capacidad de la calculadora.
El Excel trabaja creo que con 18 dígitos después del punto decimal. Quiere decir que me da mayores aproximaciones a los valores de números que, que utilice cuando está realizando una operación. De ahí que si yo hago mis operaciones con la calculadora y los comparo contra Excel, pues depende del modelo de mi calculadora. En algunos casos voy a estar mucho más próximo u otro mucho más alejado de los valores que me está reportando Excel, para que no entren en conflicto. Recuerden, dependiendo del modelo de mi calculadora, me va a dar un número de dígitos después del punto decimal. Otro asunto que debemos de tomar en consideración: las calculadoras yo las puedo programar para que me den mis resultados en un número igual al número de dígitos que ella es capaz de reportar en números decimales, o bien yo puedo recortar el número de dígitos que me dé mi calculadora cuando yo hago cálculos. Dependiendo del modelo de la calculadora, uno con la herramienta de fix, que es fijar el número decimal, si quieren hacerlo, póngale 4 decimales para que de aquí en adelante todas sus operaciones las hagan y el reporte con 4 decimales. O sea, el cuarto decimal lo va a redondear, como vimos que lo redondea Excel cuando yo le pido que me entregue 4 dígitos nada más después del punto decimal. Eso tómenlo en cuenta cuando estén trabajando con valores numéricos, tanto en estadística como en química, que ya van a entrar a trabajar con estequiometría. Entonces, para que no entreguen una cola enorme de datos después del punto decimal, con que entreguen 4 decimales es más que suficiente en cuanto a precisión. Formalmente, ¿qué implica esto del número de decimales que yo manejo cuando estoy reportando un dato? El número de decimales que yo manejo cuando estoy reportando un dato, para quien me lee, tiene que ver mucho con la precisión y la exactitud de los instrumentos que yo empleo en el laboratorio, en el campo, para medir X variable. Esto quiere decir que si yo soy muy inocente, imaginemos que soy el alumno del profesor Fernando, y el profesor Fernando me manda al campo y me dice: ve a medir el tamaño de los mezquites. Trabaja en zonas áridas, es decir, los mezquites pues andan alrededor de 2, 3 metros de alto, y yo llevo una regla, pero mi regla nada más va a dar hasta centímetros. Entonces, como yo quiero quedar bien con el profesor Fernando, le digo: yo encontré un mezquite que mide 13 centímetros, punto 25, 13.27 centímetros. Entonces estoy dando como resultado un valor que es totalmente no verificable, porque ¿cómo alcancé a medir las 27 centésimas de centímetro? Si yo solo podía medir en centímetros. Y entonces, como alumno del profesor, es que yo como mucha zanahoria y alcanzo a ver entre las divisiones de mi regla. Eso es totalmente falso. Entonces, la precisión que podría dar es a lo más menos 5 centímetros. Ya no puedo yo dar mayor precisión. Entonces, si yo reporto, ahora pensémoslo ya más adelante, en una revista científica, yo utilicé nada más un vernier que alcanza a medir hasta centésimas de centímetro, y reporto milésimas, que lo alcancé yo con un micrómetro, y uno debe de poner las especificaciones del material que ocupó en una investigación, y pongo vernier y estoy reportando micrómetros. Me van a decir: oye, estás totalmente perdido, ¿cómo lograste esas precisiones? Entonces, el número de decimales que yo reporto en un trabajo da a entender la precisión con la cual yo realicé mi medición. ¿Sí queda claro esto? Entonces, si yo mido en centímetros y saqué un promedio, y a la hora de promediar doy valores de millonésimas, pues ¿de dónde si no alcanzo esas precisiones
con mis instrumentos de medición. ¿Alguna pregunta? No. Tenemos media hora. ¿Tienen a la mano el material? Me voy a salir de pantalla. En realidad la clase Sí. acababa a las 11, pero sí, no hay problema, creo. Ay, pito todos. Les voy a pedir que nada más hagan en la media hora que tenemos lo del maíz híbrido. Maíz híbrido A, que son 1, 2, 3, 4,